ahí vamos. ¿Cómo es la tabla periódica? Veamos una. Esta es una organización de la tabla periódica. Si vemos, vamos a bajar un poco. Si nos damos cuenta, el primer elemento es el hidrógeno. 1 es el número atómico. 1.008 es la masa atómica. H representa a el símbolo del elemento, cómo lo denotamos. ¿Y cómo se llama? Hidrógeno. Así para cada uno de los elementos que vemos, esta, si se van a dar cuenta, es la mitad de la tabla periódica. La otra mitad es la mitad izquierda, porque aquí en la otra tengo la mitad derecha. ¿Se dan cuenta las diferencias de colores? Este tiene un color marrón, hay una línea divisoria que ya les voy a decir para qué, hay este color que es como un púrpura, este color que es el verde, y esto que es el celeste, claramente en esta clasificación. Y esta es la tabla periódica, está dividida en dos tramos, uno arriba y uno abajo. Este es el que está debajo de la parte derecha. Ahora bien, ¿cuáles son los grupos, por ejemplo? O los periodos. En la tabla periódica, las columnas, perdón, las filas, esta fila, la 1, la 2, la 3, la 4, hasta la 7, ya, que está numerado del 1 a la 7, se llaman los periodos de la tabla periódica, que representan, que representan a las filas, ya que se llaman periodos. Y las columnas, que son estas columnas que vemos, representan a los grupos, que van del 1 al 18. ¿Ya? Y esos grupos nos dan las características químicas, físicas similares de cada uno. Ahora bien, ¿cuáles son esas características físicas químicas? Los de color marrón en esta tabla son metales, los de color violeta o púrpura son los metaloides, los verdes son los no metales y los azules son los gases nobles. ¿Ya? Entonces aquí tienen la clasificación que estamos viendo. Y en este caso deben acordarse que los metales y los no metales están divididos en casi todas las tablas por esta línea azul. ¿Ya? Los elementos químicos que están en el límite inferior y superior de esta línea divisoria son los metaloides, ¿ya? ¿Ya? Que son estos, que son los púrpuras, y que a veces están de este lado o del otro de la línea, ¿ya? Porque tienen algunas propiedades que tienen que ver más con los metales y no con los no metales, ¿ya? Porque los verdes son los no metales, ¿ya? Y los azules son los gases nobles. ¿Se dan cuenta? Cada elemento, por ejemplo, aquí tenemos uno, ¿ya? Que se encuentra. Vamos a este porque lo van a visualizar mejor, por ejemplo. El circonio. El circonio está en el periodo 5 del grupo 4. Su número atómico es 40, su peso, su masa atómica es 91.22, el símbolo es ZR y este es el nombre. ¿Ya? Así organizamos la materia, así organizamos todos los elementos químicos. ¿Ya? Entonces, al visualizar una tabla periódica, hay otras características que están los lantánidos y los actínidos, que son elementos que van del 5 al 7, al número, esto se refiere al número atómico, del 57 al 71, por ejemplo, que es la primera parte, del 57 ya, hasta, si se ven, el 71, y los actínidos que van desde el 89 ya al 103. Ya, del 89, 94 al 103, ¿ya? Que es la parte inferior de la tabla. Así entonces, ¿cómo es la tabla periódica? La tabla periódica es esta que vamos a ver ahora. Yo voy a ir para acá. Perfecto. Esta es la tabla, ahora vamos a ver la tabla periódica actual. Esta es la tabla periódica actual. Ya. Quiero que la vean.
En otras tablas están de colores y eso es mucho más fácil que la determinen, pero ¿se dan cuenta? Los periodos, los grupos, grupo 1A, 2A, 3B, 4B, 5B, 6B. ¿Se dan cuenta? Esta es la tabla periódica, que es en realidad son los colores que están acá. Esta tabla es el desarrollo de la tabla periódica. Aquí vamos a ver cuál ha sido el desarrollo de la tabla periódica de acuerdo a los años. ¿Ven? Porque empezamos con una tabla periódica básica y después Mendeleev clasificó los elementos de acuerdo a su número atómico, ¿ya? Y su característica física-química, que es la clasificación que fue que pondera hoy día, ¿ya? Entonces, recuerden de tener esta tabla periódica, cualquiera sea la más fácil, ¿sí? Bien identificada en su cuaderno o electrónica ahora, pero para cuando comencemos ya debemos tenerla a la tabla periódica en nuestro cuaderno, ¿ya? ¿Sí? Entonces, ¿cuál ha sido el desarrollo de la tabla periódica? Que es lo que los quería nombrar. Ustedes lo han visto esto, pero fue Dmitri Mendeleev en 1869, con otro químico alemán, que propusieron la disposición de la tabla periódica basada en repetición periódica y regular de sus propiedades. Por eso las dividieron en metales, no metales, ¿ya? Metaloide y gases nobles o raros. Los gases nobles o raros. Entonces, ¿por qué es útil la tabla? Recuerdan que la tabla periódica está dividida en grupos y periodos. Los grupos eran las columnas. Por ejemplo, el grupo 17, ya, que es donde está el flúor, el cloro, el bromo y el yodo y otros más, son los halógenos. Estos halógenos tienen la característica que reaccionan fácilmente con otras sustancias. Entonces ustedes miran, ¿pero por qué lo dividen en grupos? Porque los elementos de un grupo son químicamente parecidos, pero sus propiedades físicas no siempre son iguales. Estos elementos químicos son parecidos, pero las propiedades físicas no siempre lo son. Y sus elementos presentan distintos estados físicos a temperatura ambiente. Por ejemplo, el cloro a temperatura ambiente no tiene el mismo estado que el bromo. ¿Ya? Para eso nos sirve, para clasificar las propiedades físicas en el grupo. Y en los periodos de los elementos van variando predeciblemente. Las propiedades de los elementos van variando. Porque, como se fijan en el periodo 3, que son las filas, en la tercera fila, periodo 1, periodo 2 y periodo 3, el sodio y el magnesio y el aluminio, ¿sí? ¿Por qué dice que van variando predeciblemente? Porque como nos vamos corriendo hacia la derecha, las características del elemento van cambiando. Por ejemplo, aquí están los metales y terminamos en un gas noble, ¿ya? Entonces, es predecible porque sabemos que desde izquierda a derecha las características químicas del elemento varían y por eso se hace predecible. ¿Cómo se divide la tabla periódica? La tabla periódica, recuerden, perdón, me voy a correr ahí, o aquí me voy a correr. La tabla periódica entonces se divide por colores. Ustedes en su tabla van a encontrar que van a tener los metales que están aquí en color amarillo, todos agrupados. En verde son los no metales. El hidrógeno es un no metal y es el primero, recuerden. Esto es un tetri. Voy a sacarme de aquí, a ver si me puedo ir ahí, ya. Este es un tetri que va, si ustedes se dan cuenta, esto encaja ahí y este aquí, pero están separados. Están los metaloides, están entre los metales y los no metales, porque los verdes eran los no metales y los gases nobles que eran los de color azul. Esto es la organización de la tabla periódica hoy día. Ya. Es esencial, ¿qué dice acá? Es esencial que empecemos a visualizar esta característica. Recuerda, grupos
en columnas, periodos en filas. Entonces, veamos, la posición de un elemento en la tabla periódica también señala cuán susceptible es experimentar un cambio químico. La posición de un elemento en la tabla señala cuán susceptible es experimentar un cambio químico. Los átomos de los elementos de los grupos 1 y 17 son los que más reaccionan. Del grupo 1 al 17 son los que más reaccionan. Grupo 1 y grupo 17, eso es lo que van a tener en su tabla, si ustedes la están mirando, que tienen que tener. Son los que más reaccionan con otros elementos, mientras que el grupo 18, salvo algunas excepciones, no reacciona en condiciones normales. El 18 son los gases nobles, que son los que están en azul. Ya, por ejemplo, sodio, que es del grupo 1, ya, reacciona violentamente con el agua. El sodio y el agua reacciona violentamente, o sea, hace combustión. Explica por qué la organización de elementos químicos es tan útil para los científicos. ¿Y cómo lo explicamos? Porque si tenemos una clasificación y tenemos las características físicas y químicas en la ubicación y podemos saber cuáles son el estado físico y la característica química, podemos predecir estos cambios químicos de los elementos de acuerdo a temperatura, presencia, a la presión. ¿Ya? Entonces, ese es un ejemplo que no lo veo. ¿Cuál es la primera clasificación? Los metales. Los metales en su tabla las van a ver en esta posición de un color que es anaranjado o amarillo. Hay tablas que los clasifican de acuerdo a ese color o al amarillo. Da lo mismo, pero los van a ubicar aquí. Esto en la tabla, lo que veíamos, ¿se acuerdan que era todo esto? Estos son los metales. A excepción del mercurio, la mayoría son sólidos a temperatura ambiente, o sea, a una atmósfera. Presentan un brillo particular, son dúctiles, o sea, se pueden maniobrar y son maleables, se pueden manejar, y buenos conductores de electricidad y calor. Ahí tenemos una primera característica. Son dúctiles y maleables, o sea, se pueden cambiar la forma, y son conductores eléctricos y de calor. Primera característica física, porque esto es una característica físico-química, ya, de los metales. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, en la bicicleta, esto es un metal como el aluminio. En las bicicletas hoy día, el elemento químico es el aluminio. ¿Recuerdan que lo que iba ahí era el número atómico, el peso atómico o masa atómica, el nombre del elemento y la configuración, o sea, cómo se escribe, que es A mayúscula, L minúscula. Ese es un elemento químico, como el aluminio. ¿Ya? Luego después están los metales alcalinos, que es el grupo 1. ¿Ya? Nosotros se acuerdan que habíamos visto el grupo 1, 2, 3, 4, hasta el 18. ¿Sí? Los grupos de 1 al 17 son los que más reaccionan, mientras que el grupo 18 son los que menos. Entonces, los metales alcalinos, que es el grupo 1, ¿sí? Que es la primera columna que ustedes van a ver, que estos son estos dos primeros, ¿sí? Estas dos primeras columnas, que es el 1A, y están clasificados en algunas tablas, están clasificados 1A y 1B, o A1 o A2, ¿ya? Pero son estas dos primeras columnas, que son los metales alcánicos, son tan reactivos que en la naturaleza se encuentra solo como elementos combinados. O sea, estos elementos químicos que están en el grupo 1, que son estas dos columnas, son altamente reactivos. Acuérdense que de izquierda a derecha era la reactividad que tenían los metales. Y se encuentran combinados con otros, porque están constantemente en la naturaleza activándose con otros. Los metales alcalino-térreos es el grupo 2, ya, que es este, son menos reactivos que los metales alcalinos, pero más que la mayoría de los otros metales. O sea, los alcalino-térreos, que son estos que están aquí, estos son el grupo 1, que son los alcalino,
los metales alcalinos, y estos son los alcalinos térreos del grupo 2. ¿Ya? Son reactivos, los primeros son altamente reactivos y están con otros compuestos combinados. Pero los metales alcalino térreos de esta columna, que son el grupo 2, son menos reactivos que los anteriores, ¿ya? Pero más que la mayoría de los otros metales que siguen para acá. En este caso tenemos el potasio y el calcio, ¿sí? ¿Recuerda cuando vimos el primer grupo que estaba acá? ¿Se acuerda? ¿Sí? Sí. Entonces, sigamos. Potasio, el potasio se usa en los fuegos artificiales, es lo que hace que los fuegos artificiales hacen el destello. Y el calcio, el elemento químico que tenemos dentro de nuestros huesos. Nuestros huesos están formados. Luego están los metales de transición, que van del grupo 3 al 12. O sea, del grupo 3, que es la columna 3, hasta la columna 12. ¿Ya? Son sólidos, duros, brillantes, densos y tienen elevados puntos de fusión. Tienen elevados puntos de fusión, o sea, se fusionan a altas temperaturas, a excepción del mercurio. ¿Ya? Son muy maleables y buenos conductores de electricidad, como todos los metales y calor. Estos en particular, más que estos y que estos. ¿Ya? Reaccionan menos que los metales del grupo 1-2, son menos reactivos. Y entre estos tenemos al hierro, que es el grupo, el símbolo es Fe, el número atómico es 26 y la masa atómica es 5585, que está en todas las estructuras de los puentes, por ejemplo, el hierro. Nosotros decimos fierro o hierro. Y el oro, que es otro, que es el que está en los trajes espaciales, son todos recubiertos, o sea, no es que son recubiertos de oro, están mezclados con oro, y en todos los elementos de fundición del microchip del computador. Luego tenemos los lantánidos y los actinios. Están localizados en un segmento del periodo 6 y 7. ¿Ya? El periodo 6, este periodo 6 y 7. Ya. Son estos dos elementos más estos que están aquí. ¿Sí? En el periodo 6 se ubican los lantánidos. Arriba están los lantánidos. Como el proseodomio. No importa, es praseodimio. Perdón, el praseodimio. Es un elemento nuevo. Utilizado para elaborar las gafas protectoras que usan los soldadores, que son estas. Ya, ese, que es un vitrio. ¿Sí? Praseodimio. Ya. Debajo están los actínidos. Estos, los antánidos, los actínidos. Algunos de ellos presentan radioactividad, son radioactivos, lo que vamos a encontrar en esta algunos. Propiedad que permite utilizar en la producción de energía eléctrica en las centrales. Por ejemplo, el uranio y el plutonio están en esta, ¿ya? Y son radioactivos, emiten radiaciones, alfa, beta y gamma. ¿Sí? Sigamos. Esto no importa la investigación, después lo vamos a hacer. Luego están los no metales. Los no metales son los de color verde. ¿Se acuerdan la estructura que teníamos en el dibujo? Es el hidrógeno más los que están aquí. Su propiedad física tienden a ser opuestas a la de los metales, pues generalmente son malos conductores del calor y de la corriente eléctrica. Estos no son buenos conductores del calor ni de la energía eléctrica. A temperatura ambiente muchos de estos elementos están en estado gaseoso. Tan solo uno, el bromo, se encuentra en estado líquido. Los sólidos suelen ser opacos y frágiles. ¿Ya? Estamos, son elementos que están casi todos estos que están acá, los no metales, todos están gaseosos menos el bromo, que se encuentra en líquido. Pueden ser opacos y frágiles, o sea, se rompen muy fácilmente. ¿Cuáles son? El hidrógeno, el carbono, el fósforo, el nitrógeno y el oxígeno. ¿Ya? Algunos no metales forman parte de moléculas que son esenciales para la vida, como el nitrógeno, el carbono, el oxígeno y el fósforo. El carbono, el nitrógeno y el fósforo son componentes fundamentales de las moléculas del ADN, por ejemplo. ¿Ya? Son no metales. Perfecto.
El carbono, por ejemplo, ¿dónde están los no metales? El carbono está, las bencinas están hechas a base de carbono, son esqueletos de carbono. El hidrógeno está presente ¿en dónde? En el Sol, ¿ya? Y el oxígeno en la atmósfera, que es lo que respiramos. ¿Dónde lo encontramos? Tiene un solo no metal. El grupo 1 tiene un solo no metal, que es el hidrógeno, que es el que veíamos aquí. El hidrógeno solo. ¿Ya? En condiciones normales es un gas, inodoro, incoloro, insípido, no lo podemos oler ni lo podemos ver. El grupo 14, el único no metal, es el carbono, principal componente de las biomoléculas que llamamos de los elementos orgánicos, o los vivos, o las estructuras vivas, y las mayorías son combustibles. En el grupo 15 están el nitrógeno y el fósforo, ¿ya? El primero componente, el nitrógeno, el 78% de la atmósfera terrestre. El aire, recuerden, tiene 78% de nitrógeno. De nitrógeno. Recuerden que eran casi todos gaseosos. En el grupo 16 tenemos oxígeno, azufre y selenio. El azufre y el selenio lo encontramos, ¿sí?, en algunos lugares en estado sólido. El oxígeno también forma parte de la atmósfera, que es lo que respiramos. Y en el grupo 17 está el flúor, el cloro, el bromo y el yodo, sustancias que se unen fácilmente con ciertos metales formando sales. El flúor, por ejemplo, la pasta de dientes. ¿Ya? Con esto, que son los no metales, terminamos la clasificación, ya que veíamos aquí, que vamos a verla. ¿Se acuerdan? Vamos. Pueden revisarlo después en el video de nuevo, pero está en su tabla periódica. Hemos visto algunas características de los metales y de los no metales. Ahora vamos a ver en la otra clase los metaloides, los gases nobles, y vamos a empezar a ver con uniones atómicas y combinaciones de elementos químicos. ¿Ok? Espero que estén bien, cuídense, los quiero mucho, que Dios los bendiga y nos estamos viendo.